artistas que tienen un universo propio inmenso y que todos dialogan con el arte en general, con otras formas de arte. Juan César Montero como Manuel Oliveira, o sea, Juan César además, o sea, era un escritor increíble, o sea, la relación que tienen con la literatura es algo fuertísimo que nutre muchísimo su trabajo, su obra. Vigas, que realmente tenía una admiración inmensa por él, o sea, es un gran artista plástico, además de director, o sea, su relación con la imagen y también con la... Yo creo que es un gran heredero de la tradición surrealista española, obviamente Dalí, pero Buñuel también, o sea, es alguien que está en diálogo con toda la historia del arte y Quentin pues también, la verdad, Quentin es prácticamente un autodidacta, pero es la persona más esponja que se pueda imaginar, es un chico genial que capta todo, o sea, tiene una cultura general impresionante que se ha hecho él mismo, pero sabe mucho también de literatura y sus guiones son literariamente fantásticos. Es algo que no se dice mucho porque la gente se fija pues, en la imagen, en la violencia, pero contrariamente a la violencia de los blockbusters, que es realmente una violencia solo de imagen y repetitiva y gratuita, aquello que sentimos como muy violento en las películas de Quentin viene mucho más de la escritura, de lo que es de la fuerza literaria que tiene, que nos crea un malestar muy grande, pero es su genio literario que lo hace casi más que las imágenes.